Bueno, muy bien, avanzamos entonces. Nos acompaña nuevamente María del Carmen Suárez. Ella está acompañada por Patricia Fará, coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, quien se referirá posterior a la presentación de Valencia a la visión federal en el marco de este seminario. La vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. El panel que vamos a presentar a continuación tiene que ver con responsabilidad fiscal y transparencia. Será moderado por María del Carmen y dándole la palabra al señor Oscar Valencia, líder de la División Fiscal del BID, quien se referirá a la visión internacional. Oscar es especialista líder en la División de Gestión Fiscal del BID, coordina la agenda macrofiscal de la División de Gestión Fiscal y es líder de la Plataforma de Sostenibilidad Fiscal. Antes de unirse al BID, fue director general de Política Macroeconómica en el Ministerio de Finanzas de Colombia. Se ha desempeñado como secretario técnico del Comité Independiente para la Regla Fiscal de Colombia y miembro de varios consejos de administración en empresas colombianas. También fue investigador del Banco Central de Colombia y del Departamento Nacional de Planeación de ese país. Previamente fue consultor en temas fiscales en el Departamento de Investigación del BID. Los intereses de investigación de Oscar se centran y se encuentran en campos de la política fiscal y la macroeconomía, principalmente las economías emergentes. Ha publicado varias revistas académicas internacionales sobre temas relacionados con la política macroeconómica. Tiene un doctorado en filosofía, en economía, con honores y maestría en economía matemática de la Escuela de Economía de Toulouse. Cuenta además con una licenciatura y maestría en economía con honores de la Universidad Nacional de Colombia. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido y muchísimas gracias por conectarse. Adelante, María del Carmen, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Un gusto que te hayas sumado y agradecidos todos por tu disertación. Tu lugar, tu espacio y aquí presentes todos para escucharte. Bueno, muchas gracias a la asociación, a Rafael por la invitación, a todos los presentes. Para nosotros, como Banco Interamericano de Desarrollo, es un honor poder estar en este espacio tan importante y con mucha tradición. Y lo que voy a presentar hoy es muy relacionado con lo que ya los panelistas anteriores venían hablando y vamos a hablar del ENVES, de lo que tiene que ver las reglas fiscales y es el gran elefante en la región, que es el nivel de endeudamiento de América Latina. Entonces, voy a proyectar mi presentación. Por favor, me dicen si la pueden ver. Aún no, pero ya. En un ratito. ¿Ahora? No, todavía no, pero en eso estamos solucionando. Tommy. ¿Está compartiendo todavía? ¿Puedes compartir, por favor, la pantalla? Ya la estoy compartiendo. Ya estoy. Lo estás compartiendo, pero no es lo que ocurre. A ver. Voy a volver a compartirla. Sí, por favor. ¿Les parece? Sí, okay. Sí, por favor. Gracias. Gracias por la paciencia. Compartiendo. A ver. Aún no se ve, pero tú espera porque seguramente el equipo técnico está resolviéndolo. Perfecto. En tu operador dice que estás compartiendo. Efectivamente, dice que está compartiendo pantalla. Ahora sí, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a usted. Y disculpa. Bueno, como lo venía diciendo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la producción de conocimiento tiene un flagship que se llama Desarrollo en las Américas, que se publica cada año. Y este año, precisamente, es de endeudamiento, tanto público como privado, lo hemos denominado lidiar con la deuda, menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe. Es un trabajo que hemos coordinado con
con Andy Powell del Departamento de Investigaciones, pero que involucra a muchas divisiones y sectores del banco. Es un esfuerzo que hicimos durante 2 años por tratar de recopilar análisis profundos de lo que estaba pasando en la región. Y como ustedes van a ver, tiene un foco fundamental en institucional y sobre todo en la parte pública. Las instituciones fiscales son el core. Entonces, espero que los resultados sean importantes para sobre todo entender más el tema de endeudamiento en la región y sobre todo para mejorar el diseño de las políticas macrofiscales. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación del por qué este libro? Nosotros vemos con preocupación que la deuda en la región total, pública y privada, más que se ha duplicado en las últimas décadas. Ha pasado de ser 2.7 billones, por ejemplo, en el 2008, a ser casi 6 billones de dólares en el 2021. ¿Y esto qué significa? Cuando lo comparamos con el tamaño de las economías más grandes de la región, representa el 5 países de la región, más del 140% del PIB. Es un aumento considerable. No obstante, la deuda no es que haya crecido en pandemia, vamos a ver más en detalle lo que pasó en pandemia, sino que haya tenido una tendencia ascendente, perdón. Y en este libro nosotros vamos a enfocar en entender cómo ha crecido la deuda, por qué, cuáles son los factores fundamentales que han llevado a ese crecimiento y cuáles son las opciones de política que nosotros planteamos para manejar o lidiar el tema del endeudamiento en la región. Como lo decíamos, el endeudamiento total ha venido creciendo no solo como porcentaje del PIB, sino también en términos de millones de dólares. Y en la pandemia esto fue fundamental. Importante, la deuda ya venía creciendo en la región. Antes del 2019 teníamos tendencias crecientes en el endeudamiento después de la crisis financiera internacional que llevó a niveles de deuda en el 2019 58%, y con la pandemia hay un gran incremento a niveles de 72% del PIB. Claramente en la pandemia muchos países anunciaron e implementaron paquetes de política fiscal expansiva, paquetes de ayuda para lograr mitigar el impacto que tenía la crisis del COVID, tanto para los hogares vulnerables como también para las empresas. Países anunciaron inclusive paquetes de más de 4 o 5% del PIB, fueron implementándose durante el 2020 y 2021, y claramente esta expansión fiscal, acompañada de la naturaleza del choque, porque era un choque mixto de oferta y demanda que también afecta la actividad económica, genera caídas en las recaudaciones de manera importante. Entonces lo que vemos es un incremento en los niveles de endeudamiento. Ahora bien, ¿por qué la deuda es un problema? Claramente, si tenemos un nivel de endeudamiento más alto, el servicio de esa deuda que corresponde al pago de intereses más a la amortización es más alto, y pone en encrucijadas a los hacedores de política. Primero, tiene que hacer decisiones difíciles entre pagar ese servicio de la deuda versus a las necesidades que tienen los habitantes, básicamente en salud y educación. Yo les doy un número. Hoy en día, en servicio de la deuda, en promedio se paga 11% del PIB, que es lo que se invierte en educación y salud en el país típico de la región. Entonces, claramente, esto es una inflexibilidad presupuestaria. Al final termina complicando el contexto de formulación de políticas. En este contexto en que estamos ya en la pospandemia y con los choques de oferta más persistentes por la crisis que hay entre Rusia y Ucrania y la inflación elevada y el contexto geopolítico en el cual nos encontramos, pues reduce el espacio de maniobra. O sea, el espacio de maniobra que se utilizó, toda la munición que se realizó durante el COVID, con la persistencia de estos choques, es cada vez más reducido. Y con un nivel de endeudamiento alto, pues aún peor. Y esto, pues, lo más preocupante para nosotros es que aumenta el riesgo de inacción de los hacedores de política, porque
Lo que no podemos permitirnos en estos días es no tener políticas contundentes y claras de corto y mediano plazo para reducir el endeudamiento. Ahora bien, dentro del libro nosotros dedicamos el libro tiene aproximadamente 13, 14 capítulos y la mitad del libro es deuda pública y la unidad de análisis que nosotros utilizamos en el análisis de la deuda pública son las aceleraciones de deuda. Entonces capturamos estos picos de subidas de endeudamiento y encontramos algo muy interesante. Cuando comparamos, por ejemplo, los niveles de endeudamiento que tenía la región en la década perdida, en la década de los 80, con respecto a lo que hemos visto recientemente, es que si bien el nivel era mucho mayor, el nivel de endeudamiento, las aceleraciones de deuda se han vuelto más persistentes. Hemos encontrado que durante la década perdida había 27 episodios de aceleraciones y hoy contabilizan 57 episodios de aceleración. Entonces nosotros hacemos un primer highlight importante, que no solo es preocupante el nivel de deuda, sino la tasa de crecimiento de esa deuda, las aceleraciones que tengan, porque esto es lo que encontramos que pone en aprieto a los hacedores de política, también tiene consecuencias importantes en el crecimiento y dificulta el ajuste fiscal. En esta gráfica observamos la distribución de estos picos y cómo se ha venido aumentando en los últimos años. Y cuando vemos y comparamos estos picos, si ocurren no solo en América Latina, en general ocurren en todo el mundo. O sea, los incrementos de deuda se dan en emergentes, avanzados, es una tendencia generalizada. Pero estas aceleraciones de endeudamiento ocurren en los malos tiempos. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hay bajo crecimiento, déficits primarios abultados, altos pagos de intereses, depreciaciones de monedas que en el caso de nuestros países, que tenemos deuda tanto en moneda doméstica como extranjera, genera efectos, valoraciones importantes que aumentan la valoración de la deuda en moneda extranjera. Y algo que queremos resaltar es la existencia de pasivos ocultos. O sea, muchas veces estos pasivos ocultos son pasivos que terminan afectando la dinámica de la deuda de manera importante. En el gráfico observamos las contribuciones de los factores que generan incrementos en el endeudamiento hacia arriba y por debajo del cero observamos los factores que reducen. Preocupante el tema de crecimiento. Si vemos América Latina, está en la mediana de los países del mundo. Lo que encontramos es que la contribución al crecimiento, las barras o la región sombreada gris, es la más pequeña, de las más pequeñas que se encuentra, y eso es preocupante para nuestra región. Y esto se da en episodios claramente de aceleraciones. El otro componente importante, ya lo decíamos, pagos de intereses, pero también estos pasivos ocultos que empiezan a ser importantes en la explicación de esta dinámica de la deuda. Nosotros dedicamos todo un capítulo a analizar estas aceleraciones y también hacemos un análisis de tratar de entender cuáles son los posibles determinantes de la probabilidad de esas aceleraciones. ¿Y qué encontramos? Claramente, el tener instituciones fiscales importa, por ejemplo, las reglas fiscales, pero no solo tenerlas de nombre, es decir, reglas fiscales con calidad, que tengan leyes de responsabilidad fiscal que delimiten bien el marco de acción de política, que tengan bases legales sólidas, implementación, consejos fiscales y también cláusulas de escape bien definidas, pues ayudan mucho a reducir la probabilidad de estas aceleraciones. Por otro lado, procesos de consolidación fiscal que se vayan teniendo son claves en la reducción de estas aceleraciones, y también la construcción de buffers macrofiscales. O sea, los niveles adecuados de reservas son un componente fundamental, de reservas internacionales, un componente fundamental en la reducción de estas probabilidades de aceleraciones. Ahora, ¿cuál es el mensaje de política que hay detrás? Claramente, no solo es importante reducir el tamaño de los déficits, sino la persistencia. Porque lo que vemos es que
si bien hay reducciones, inclusive antes de pandemia, reducciones en los balances primarios de la región, la deuda seguía creciendo, lo cual quiere decir que no se ajustaba lo suficiente y que la persistencia de déficits primarios complicaba mucho la dinámica de endeudamiento. El segundo es claramente controlar estas aceleraciones para reducir la prociclicidad de las tasas de interés, que claro, lo estamos viendo actualmente nos afectan mucho las condiciones de financiamiento en nuestros países. Tercero, controlar los pasivos no financiados. Muchas veces estos pasivos se encuentran en las empresas públicas, pero también vemos con preocupación pasivos relacionados con sentencias judiciales, con demandas contra el Estado que son considerables en algunos países de la región. Esto puede superar hasta el 3% del PIB. Reconocimientos de pasivos también por el lado pensional que puede llegar a afectar también la dinámica de la deuda. Y el problema fundamental es el tratamiento de estos reconocimientos de pasivos, porque muchas veces se realizan por debajo de la línea. Hay un beneficio en términos financieros de reconocer esto con deuda más barata, sobre todo en los periodos en que la deuda en que las tasas de interés estuvieron bajas, pero no se hacen los ajustes necesarios por encima de la línea para lograr absorber los pasivos correspondientes. Como lo hemos dicho, las instituciones fiscales acá son el core, y yo mencioné las reglas fiscales, pero más adelante hablaré de los marcos presupuestarios y de los consejos fiscales que son claves. También para nosotros es muy importante que dentro de los marcos, dentro de los ministerios de Hacienda, exista un mayor monitoreo de la deuda pública, y esto no solo por las implicaciones que hay en términos de financiamiento, sino por los riesgos fiscales. Es un componente importante que debe incluirse dentro de los marcos fiscales de mediano plazo. Ahora bien, la segunda pregunta es, partiendo de estas aceleraciones de deuda que pueden ser complejas, ¿cuáles son las implicaciones en términos de la sostenibilidad fiscal? Y el solo concepto de la sostenibilidad fiscal puede ser complicado de entender, porque no solo involucra las acciones pasadas, sino las posibles acciones que pueden tener los policymakers para tener los balances on check. Y lo que nosotros tomamos fue una aproximación muy práctica y empírica que permite hacer test para los países de sostenibilidad fiscal. Entonces lo que hicimos fue estimar lo que se llaman las funciones de reacción fiscal. ¿Qué significa esto? Analizar económicamente cómo reacciona los balances primarios ante cambios en la deuda. Estimamos para muchos países de la región, por grupos de regiones, voy a traerles solo algunos resultados que encontramos. Importante, la reacción es positiva en promedio para América Latina, o sea, cuando aumenta la deuda, los balances primarios reaccionan positivamente. La pregunta es si es suficiente para compensar por el pago de ese endeudamiento. Entonces, en promedio, la respuesta es sí, pero hay heterogeneidad. Por ejemplo, los países que tienen mayor grado de diversificación, el grado de diversificación le permite estabilización en los ingresos, y esto sí ayuda a que cuando hay aumentos en endeudamiento puedan lograr un manejo más adecuado y el pago de sus intereses. Pero cuando hay volatilidad, como es en el caso de los commodity exporters, esto es mucho más complicado. Lo que vemos es que, por el contrario, son déficits persistentes. Por otro lado, nosotros mostramos evidencia empírica acerca de lo que se llama fatiga fiscal. ¿Y qué quiere decir fatiga fiscal? Que a medida que aumenta el nivel de endeudamiento de los países, es más difícil para los países generar superávits primarios que permitan estabilizar o reducir la deuda. Y esto se complica por el hecho de que no solo es difícil generar el balance primario per se, sino que a mayor de endeudamiento las tasas de intereses es mayor y claramente la tasa de crecimiento puede verse afectada. Entonces esos diferenciales entre tasa de interés y crecimiento, que es lo que explica la velocidad a la cual aumenta la deuda, se complica. Entonces el segundo hecho es hay fatiga fiscal en la región,
y esto complica mucho el ajuste. Y lo que nosotros abogamos es que no solo hay que conformarse con decir si es sostenible o no. En el contexto actual, nosotros tenemos que abogar por un nivel de endeudamiento que sea prudente. ¿Y qué significa un nivel de endeudamiento prudente? Implica que hay que reducir la deuda de tal manera que le permita a los gobiernos manejar los riesgos típicos que enfrentan. Muchas veces los gobiernos, dentro de sus restricciones presupuestarias, manejan riesgos de mercado, tasa de interés, tasa de cambio, o inclusive en términos de crecimiento. Y estos terminan afectando sustancialmente el nivel de endeudamiento, y necesita un nivel que les permita manejar esa incertidumbre. Entonces, nosotros lo que hacemos es calcular esos niveles prudentes de endeudamiento para las economías de la región y analizar cuánto es el ajuste fiscal que se requiere para llegar a este punto. Entonces, acá en esta gráfica tenemos la dinámica de la deuda y nuestras proyecciones de línea base, que es lo que estamos viendo. Después del 2020 hay un rebound en términos de crecimiento en la mayoría de economías de la región, que pues reduce los ratios deuda-PIB, pero en un contexto de mayor inflación. Entonces, los analistas podrían decir, listo, la mayor inflación nos ayuda. La respuesta a eso es parcial. En ambientes inflacionarios que se acompañan con desaceleraciones y mayores tasas de interés, eso complica mucho la formulación de política. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que si bien hay un ajuste de la deuda inercial, ¿qué significa inercial? Como venía comportándose de acuerdo a la historia, sin acciones de política contundentes, sea un nivel de endeudamiento hacia el mediano plazo. Esas sombras amarillas son con intervalos de confianza para medir el riesgo, lo mismo las azules. Lo que encontramos es que está lejos de lo que teníamos en prepandemia. Y prepandemia es un mal benchmark para volver. O sea, como les decía anteriormente, la deuda ha venido creciendo y pues estamos lejos a los niveles de endeudamiento que teníamos prepandemia. Nuestros cálculos sugieren que los niveles prudentes en América Latina y el Caribe están entre un rango de 46 y 55%. Y este número es bastante complicado de calcular. Nosotros tenemos en el BID al menos 5 metodologías para estimar estos niveles prudentes que se basan en nuestros modelos de alertas tempranas, y lo que encontramos es que efectivamente para diferentes estructuras económicas el rango está dentro de estos números. Claramente vemos una debilidad fuerte en los países que son dependientes de materias primas, que pues los hacen aún más vulnerables. Ahora bien, dados estos niveles prudentes, ¿cuál es el esfuerzo fiscal que deben hacer en promedio nuestras economías para llegar a estos puntos, y si son factibles o no? Pues también con nuestros modelos logramos calcular el esfuerzo promedio para llegar a los niveles prudentes, y esto implica necesariamente generar superávits primarios, pero no generarlos por un año o 2 años. Necesitamos persistencia en superávits primarios para lograr estabilizar la política fiscal. Estamos hablando que en promedio necesitamos de 1.4% del PIB de ajuste promedio por año para lograr converger a estos niveles prudentes. Para darles un sentido a este número, una reforma tributaria tradicional en América Latina rinde adicional en términos de recaudo entre 0,7 y 1 punto del PIB. Esto implica casi entre 1,5 reformas tributarias. Esto es considerable esta suma. Ahora, los países tienen diferentes opciones. Hay algunos países que tienen más fortaleza por el lado de los ingresos, con lo cual el ajuste tendría que venir por el lado del gasto. Nosotros en flagships anteriores, el de eficiencia del gasto encuentra que se puede encontrar eficiencias de más de 4 puntos del PIB, o sea, gastando de manera sabia y eficiente, buscando estos ahorros. Otros países, en la mayoría en general, van a necesitar un mix de ajustes. Algunos países ya están haciendo reformas en la región
tratando de levantar estos ingresos fiscales, pero no es cuestión solo de reformas, sino de mejorar la gestión fiscal como tal. Entonces, en el caso tributario no solo implica levantar recursos con mayores reformas tributarias, sino también mejorar la gestión de las administraciones tributarias para hacer más eficiente e incrementar la capacidad de recaudo. Por el lado del gasto, pues hay grandes retos en detectar las filtraciones e implementar políticas para empezar a reducir estas filtraciones. Está en materia de subsidios, en materia de gasto tributario. Y no estoy diciendo que hay que reducirla a su mínima expresión. Hay restricciones políticas y restricciones también de la factibilidad económica que pues es un trabajo, un reto de hecho que hay para los policymakers de saber cómo atacar el tema de estas filtraciones y cómo lograr eficiencias en términos del gasto. Por otro lado, y como lo veremos, también hay ganancias en términos del manejo del endeudamiento. Y ese es uno de los mensajes claves, que no podemos estar pensando en reducir la deuda si no tenemos una política y una estrategia del manejo de la deuda adecuada. En este core están las instituciones fiscales, ya mis colegas Rafael, Ariel y Juan Pablo lo mencionaban. Las reglas fiscales han sido fundamentales y si uno compara países con y sin regla en América Latina, en promedio han ajustado su balance fiscal. ¿Es suficiente? Probablemente no, se toca hacer mayores ajustes. Nosotros dentro del BID también tenemos índices de cumplimiento de regla fiscal. Lo que encontramos es que todavía este cumplimiento está afectado no solo por los choques, sino por la gestión fiscal, o sea, las acciones de política que hagan a los interior de los ministerios de Hacienda. Y algo muy fundamental es que muchas veces los ministerios de Hacienda tienden a ser sobreoptimistas en sus proyecciones de recaudo, y este sobreoptimismo termina convirtiéndose en importantes costos fiscales, porque después toca, para cumplir regla, toca buscar los recursos necesarios para llegar a las metas. ¿Qué pasó en pandemia? En general en la región el 48% de los países tienen reglas fiscales, la mayoría las suspendieron, y ahorita el debate está en la recalibración de las reglas fiscales y cómo lograr eso. Ya hay varios países que, como ustedes saben, están en este debate, ustedes mismos lo plantean. ¿Cuál es el nuevo tipo de regla que nos permite acomodarnos a la nueva normalidad? Nosotros, dentro del flagship, establecemos que hay dos cosas importantes, o digamos tres cosas. Una es los agregados fiscales en los cuales interactúe, llámese gasto, llámese balances primarios, pero es muy importante el ancla. El ancla de deuda es fundamental. El ancla es ese faro que le permite ajustar esos agregados fiscales hacia los niveles sostenibles durante mediano plazo. Ese ancla normalmente es la deuda pública. Y esa deuda pública, para lograr nosotros abocamos porque sean los niveles prudentes de deuda. Ahora, para llegar de un nivel que está por encima de los niveles prudentes, necesariamente se necesita todo un framework que nos permita converger ante eso. Y las reglas fiscales funcionan muy bien, pero los marcos presupuestarios, los marcos fiscales de mediano plazo son algo fundamental en esto. Pero los marcos fiscales no solo son un manual de buenas intenciones, no solo es tener proyecciones fiscales y diferentes escenarios. No, los marcos fiscales deben estar acompañados además de las proyecciones, de dos aspectos fundamentales. Uno es la estrategia fiscal. La estrategia fiscal permite dar coherencia con lo que está en la regla de las proyecciones y en lo que se plantea el gobierno a diferentes niveles de gobierno, del balance público y el balance de riesgos fiscales. Entonces, ese balance de riesgos permite establecer, o permite más bien ser conscientes de los márgenes de maniobra que tiene y de qué acciones precautelativas puede llegar a hacer el gobierno. Para esto es fundamental también vincular la estrategia de endeudamiento dentro de todos estos análisis, porque muchas veces
Nos olvidamos de lo que pasa en las oficinas de endeudamiento y algunos países hacen estrategias y esas estrategias deben estar en coherencia con la política macrofiscal. Ya hemos dicho, para recapitular, es clave reducir la deuda para reducir las tasas de interés, para generar espacio para invertir, porque tenemos un lag en crecimiento que hablaré en unos minutos, y importante, para aumentar los márgenes de maniobra en una situación de alta incertidumbre. Ahora bien, estamos en un nivel de sobreendeudamiento. Este sobreendeudamiento, la deuda per se no es buena o mala, depende del uso que se haga, pero en algunos escenarios sí puede ser un ancla para el crecimiento y el desarrollo. Y en otros, si se utiliza bien, puede generar complementariedades tanto con el sector privado para acelerar el crecimiento. Dentro del libro tenemos un capítulo dedicado a entender este tema de lo que se llama el sobreendeudamiento y el impacto que puede llegar a tener sobre el crecimiento. Y el hecho fundamental que encontramos es que, si bien el nivel importa, y esto refuerza los otros hallazgos del libro, encontramos que por debajo, y esto es para América Latina y emergentes, del 60% existe una correlación positiva entre deuda y crecimiento, y por encima negativa, pero lo más importante no es eso, sino que este efecto se amplifica cuando la calidad institucional es más grande, y esta calidad institucional medida con los indicadores del Banco Mundial, Rule of Law, Accountability, etc. Cuando tenemos mejores instituciones, el efecto positivo que pueda llegar a tener la deuda sobre el crecimiento es aún mayor, y si tiene un efecto negativo, lo logra amortiguar. Entonces, esto es clave. Y en términos de las acciones que implica esto, está incrustado en la inversión pública. O sea, nosotros muchas veces abogamos por reglas fiscales que protejan la inversión, pero no es suficiente. O sea, necesitamos mejorar la eficiencia de esa inversión. Y en el contexto actual, en donde hay, por ejemplo, más choques de cambio climático, es fundamental. El tema de economía política, de si invertimos o no en capital público resiliente, pero es más costoso, pero es que también salva vidas y minimiza el costo de pérdidas económicas en el futuro. Pero no obstante, muchas veces hay restricciones políticas que no lo hacen factible. Entonces, todavía en las regiones faltan mecanismos o arreglos institucionales que permitan mejorar esa eficiencia, no solo en la selección de proyectos, sino también en la implementación, y que esto permita fortalecer y robustecer el multiplicador fiscal que pueda llegar a tener la inversión. Entonces, esto es básicamente la parte de implicaciones de política que va complementario a las reglas fiscales, sí, que preserven la inversión, pero haciendo un foco también en la calidad, y ahí necesitamos instituciones claves para esto. Ahora, reducciones de la deuda. ¿Cómo lograrlas? ¿Qué experiencia hemos tenido en la región? No existe una solución única, depende mucho de las características idiosincráticas de nuestros países, pero hay unas alternativas que son claves. Yo voy a presentar al menos 3 al respecto. Primero, el debt management, el manejo de la deuda es crucial. El manejo de la deuda permite generar unos grados de libertad que para los ministerios de Hacienda son muy importantes. El manejo de la deuda es costoso, es difícil, porque tienen que pensar cómo minimizar riesgo versus a cómo minimizar el costo de financiamiento. Es un problema que tiene muchas dimensiones. Entonces, muchas veces es cuando no se tiene internalizado los objetivos de la regla fiscal, esto pierde el foco y entonces se empiezan a hacer canjes, se empiezan a hacer emisiones que terminan en mayor endeudamiento. Entonces, si bien el pago de intereses no termina reflejándose inmediatamente en el año calendario fiscal, pero sí se va acumulando deuda a través del tiempo. Entonces, por eso es clave el ancla, porque el ancla también internaliza toda la secuencia de la estrategia de endeudamiento
y que hace coherente con la regla fiscal. ¿Qué ha pasado en los mercados de deuda en la región? Han venido desarrollándose, se han aumentado, veremos las maduraciones, pero todavía estamos lejos. O sea, estos mercados son importantes porque también tienen un tema fundamental de mercados de capitales. Acá vemos en amarillo América Latina, promedio simple y ponderado, y lo comparamos con el desarrollo que tiene otros países asiáticos. Estamos lejos de esto. Entonces, todavía tenemos oportunidades claves para impulsar los mercados de deuda, tener fuentes de financiamiento con base inversionista más diversificada, y todas esas acciones están en el 80% dentro de los ministerios de Hacienda. Esto es lo que les venía diciendo. Esta es el perfil de maduración que tienen tanto en moneda local como en extranjera. Se ha venido mejorando, no obstante, pues todavía hay muchos riesgos implícitos. Lo que vimos recientemente fue desplazamiento de las curvas de rendimiento de la mayoría de países de la región, e inclusive en unos inversiones de la curva, y esto en parte por el control que tienen los países que son más orientados a inflation targeting y subir tasas de interés para controlar la inflación. Lo que vimos es que también eso tuvo un impacto sobre el costo de financiamiento de la deuda pública, sobre todo en aquellos países en donde la deuda está muy concentrada en el corto plazo. Ahora bien, el otro tema fundamental es el perfil de amortizaciones. ¿Cómo está esto? Y esto es preocupante porque más de un cuarto de los países de la región tiene vencimientos de más de 2.5 del PIB en los próximos años. Entonces tenemos un perfil todavía abultado en los próximos años, lo cual va a llevar a acciones claras que deba hacerse en el frente del manejo de la deuda, pero esto debe estar coordinado con el frente macrofiscal. Segundo tema es parte del endeudamiento de los países, es endeudamiento multilateral. Ese endeudamiento multilateral es clave, no solo por en términos de las tasas. Acá les presento la tasa comercial promedio que enfrentan los países y la tasa promedio de los bancos multilaterales. Y no quiero que lo vean como una propaganda, que son más bajas, sino también por la naturaleza contracíclica que tiene los préstamos de las multilaterales, y sobre todo que son préstamos que son orientados hacia el desarrollo. Mucho, por ejemplo, de la inversión en infraestructura es clave en los préstamos multilaterales, y también permite movilización de diferentes actores y profundización de los mercados de capitales. Entonces, esta fuente de financiamiento es clave entenderla, es clave entender que también la naturaleza es diferente a las normales, o sea, su naturaleza contracíclica es fundamental porque también le permite crear una especie de aseguramiento hedge en los malos tiempos. A continuación les voy a mostrar episodios exitosos de reducción de deuda y bajo qué condiciones se ha generado. Entonces, les voy a dar 5 casos en donde hay reducciones importantes, y la combinación de lo que vemos de estos episodios o la ecuación son 2 cosas: ajustes fiscales con mayor crecimiento. Hay países en la región que han logrado por más de una década tener superávit primarios de más de 5% del PIB, sin ver en detrimento del crecimiento. Ahora, esto es un trade-off. ¿Qué es más costoso para un país? ¿Tener un nivel de endeudamiento alto que le drague el crecimiento, o empezar a hacer un ajuste en donde le da participación, le da espacio económico a la inversión privada y hace políticas contundentes para tener un mayor nivel de inversión diversificado y que le provea mayores fuentes de crecimiento? Lo que hemos visto es que efectivamente esta combinación es exitosa, pero involucra una calibración de los policymakers compleja. ¿Por qué? Porque de cómo hacen el ajuste, si lo hacen inmediato o gradual, y en las implicaciones que pueda llegar a tener sobre el crecimiento. Por otro lado, también vemos que existen episodios en donde la inflación reduce la deuda, y no son en inflaciones altas, sino en inflaciones moderadas, con bancos centrales independientes, en donde se tenga ancladas las expectativas de inflación.
Entonces, viene otro tema institucional clave, el de la coordinación macro y de la independencia de los bancos centrales, en donde el mandato, o sea, controlar la inflación, que se anclen las expectativas, y eso tiene un rédito. Y ese rédito es clave en la reducción de esos episodios de inflación. Ahora bien, existen casos en donde es complicado lograr estabilizar y reducir la deuda por los canales convencionales de la hoja de balance de los gobiernos, y pues toca llegar a una reestructuración. Esas reestructuraciones son complejas porque muchas veces están asociados por los múltiples actores que involucran, tanto multilaterales, sector privado, diferentes tipos de inversionistas, generan problemas de coordinación que son costosos, muchas veces toman tiempo, y muchas veces los ajustes vienen por el lado de la inversión, que tiene consecuencias sobre el crecimiento económico, y en la medida en que se perpetúen estos procesos de reestructuración, pues más complicado para los países. Entonces, nosotros acá analizamos en un capítulo fundamentalmente mostrando la experiencia de la región, y más importante es que la región ha estado inmersa en este debate, o sea, juega un papel fundamental en la arquitectura de la reestructuración de la deuda. Y muchas veces se ha enfocado en los países de bajos ingresos, pero es necesario tener espacios para analizar las experiencias y cuáles son los mecanismos que se adecúen para los países de ingreso medio. Lo que vemos es que las cláusulas de acción colectiva fueron positivas, pero pues todavía generan controversias, hay diversidad de acreedores que generan un desafío, y sobre todo en empresas no financieras y en entidades oficiales que no son pertenecientes al Club de París. Entonces hay mucho todavía por avanzar. Nosotros abogamos por un foro regional. Actualmente el BID tiene una red de deuda donde se tratan estos temas, pero también es ir más allá y tener este debate de la arquitectura internacional aplicado a economías como las de América Latina. Bueno, yo quisiera terminar con 4 mensajes claves que tenemos en el libro. Primero, claramente, el foco es mejorar la institucionalidad fiscal. Esto no implica tener regla o no, implica generar arreglos institucionales que permitan coherencia entre las reglas, marcos fiscales de mediano plazo, estrategias fiscales, reglas ancladas a la deuda, es clave. ¿Y por qué es clave? Porque, como mis colegas mencionaron anteriormente, hay un tema de comunicación importante. El ancla mejora mucho la forma como se comuniquen los policy makers con respecto a los mercados. Y el manejo de expectativas, de si se hace de manera adecuada, genera dividendos importantes. Tenemos el caso de la política monetaria, donde el forward guidance es fundamental. La parte fiscal puede funcionar de la misma manera. Se necesita un forward guidance fiscal que muestre transparencia de las políticas que hace el gobierno, pero que también muestre hacia el mercado hacia dónde quiere llegar y por qué quiere llegar a este punto. Puede que existan desviaciones. El problema no son desviarse, el problema es ser claros en cómo son los caminos de retorno y cuál es la estrategia fiscal que va a utilizar hacia adelante. Entonces creemos que reglas que tengan agregados fiscales que permitan este nivel de anclas pueden ayudar a esto, y acá la conjunción entre el marco fiscal y la estrategia de endeudamiento es súper importante. Lo segundo es contemplar la consolidación fiscal. Ya los países lo están haciendo y ya los esfuerzos, les mostré algunos números. Si hacemos esto por países, pues la heterogeneidad es grande y algunos países van a necesitar más esfuerzos que otros, pero es clave. Y la forma, no solo hay que pensar en reformas tributarias, hay que pensar estratégicamente en dónde podemos tener ganancias de corto y mediano plazo, sobre todo ganancias en eficiencia de gasto, y cómo manejar las restricciones políticas que subyacen. Tercero es mejorar la gestión de la deuda. Claramente, este es un llamado a lograr fortalecer las oficinas de endeudamiento, pero no solo para que contabilicen mejor la deuda, sino para que permitan una mejor gestión de los riesgos fiscales. Y
Desde el punto de vista de la arquitectura internacional, abogamos por la creación de un foro regional para debatir los asuntos relacionados con la deuda pública para nuestros países. O sea, tenemos el debate de deuda bilateral versus multilateral y todo el problema de free riding que pueda llegar a suceder y los impactos que terminan siendo perjudicados nuestros países. Con esto termino. Yo quiero invitarlos a que bajen el libro. Se encuentran en esta dirección www.diadeuda.org /deuda. También van a encontrar todos los capítulos analíticos, papers, algunos ya publicados en journals con lo cual se hicieron estos análisis, y si ustedes tienen preguntas o requieren más detalle, con mucho gusto estaremos abiertos a hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.